El día de hoy vamos a conocer algunas plataformas en las que podemos empezar a crear nuestros diseños utilizando los recursos que ellas nos proporcionan. Casi todas tienen una versión gratuita, un poco limitada y una versión de pago, pero también vamos a ver cómo solucionar esta parte. Así que prepárense y bienvenidos. Cuando nosotros entramos a Printify, vamos a uno de los productos que vamos a vender. Siempre hemos hecho los ejemplos con las camisetas, entonces vamos a escoger también en esta oportunidad una camiseta, pero pueden ver que hay productos para hombre, para mujer, para niños, accesorios y cosas para la casa. Entonces, nuevamente tomemos una camiseta para hacer el ejemplo. Escogemos el país como primera instancia donde lo vamos a vender, luego el producto que vamos a vender, luego el proveedor que nos lo va a procesar y una vez conforme con las condiciones vamos a empezar a editar. Y una de las primeras posibilidades que tenemos es usar los recursos gráficos de Printify. Yo voy a hacer una pequeña demostración muy simple, pero ustedes deben investigar todo lo que deben hacer. Primero deben ver que abajo nos dice que si queremos subir una creación que hayamos hecho en otro programa, el archivo puede ser o JPG o PNG o SVG. Nos da las condiciones, nos dice el peso, el tamaño y también nos dice las dimensiones que debe tener ese documento. Entonces, en este momento, como vamos a trabajar con los gráficos, no es importante. Pero cuando vayamos a trabajar en las otras plataformas, como por ejemplo Canva, es fundamental que vengamos a ver estas medidas antes de empezar a trabajar, porque le debemos dar esas dimensiones a nuestro lienzo o Canva o área de trabajo antes de empezar a trabajar con ellos. Entonces, para ello vamos a la esquina superior derecha, vamos a donde dice gráficos, hacemos clic allí y se despliega una serie de recursos que podemos utilizar. Aquí yo voy a seleccionar la primera opción, que es este corazón, y como podemos ver, podemos editar el texto, los colores. Yo voy a empezar a cambiar lo que dice aquí y le voy a cambiar los colores y yo quiero agregar imágenes adicionales de las que yo tengo en mi computador. Entonces voy a la parte inferior donde dice agregar y ahí voy a buscar uno de los archivos que yo tengo. Lo que me doy cuenta es que aquí no existe la opción de eliminar el fondo, así que voy a ver si puedo usar otra imagen, ya que la que traje tiene un fondo que no se lo puedo quitar. Una cosa que yo estoy haciendo es agregarle a todos los diseños mi firma mediante un pequeño logo circular que le estoy poniendo en una esquinita o en alguna parte que no sea tan resaltante, de manera que pues la persona que quiera copiar mi trabajo sin hacerle absolutamente nada se va a encontrar con que está firmado por mí. Y es porque yo los trabajos no los copio tal cual lo hizo otro, sino que yo le hago cambios sustanciales y por eso el que lo quiera copiar tiene que trabajar. Así que voy a subir este pequeño logo y lo voy a colocar en una esquina. Otra cosa que puedo hacer es utilizar la inteligencia artificial que, como en la mayoría de las aplicaciones hoy en día, ya está incluida aquí. Entonces quiero quitar este corazón y con inteligencia artificial colocar otro. Él tiene varios estilos, yo voy a escoger este y voy a escribir aquí corazón metalizado, corazón rojo metalizado y voy a ver qué resultado me arroja. Aquí él me da varias opciones, lo único que no me gusta es que traen un fondo, pero no importa, para este ejercicio lo voy a utilizar. Ahora van a ver dónde quitarle los fondos a las imágenes. Le doy clic allí, lo agrego a mi diseño, quito el otro corazón que no me gusta y termino de editar. Ahí ya pueden ver que tenemos
un diseño totalmente original inspirados en un diseño o plantilla que nos ofrece Printify. La idea es justamente ponerle nuestro toque personal, no dejar el trabajo que hizo otra persona antes, sino usarlo solo como inspiración. Ahora vamos a ver la siguiente herramienta, que es Canva. Esta, como les mencioné al principio, tiene una versión gratuita donde podemos descargar muchos diseños sin ningún tipo de marca de agua ni nada por el estilo, pero hay algunas plantillas que no podremos utilizar y hay algunas funciones que no están disponibles para el plan gratuito, como por ejemplo quitar el fondo a las imágenes. Así que aquí les voy a mostrar cómo resolver eso. Como dijimos en un principio, en Printify nos dice que las dimensiones del estampado en la camiseta son 4500 píxeles por 5100, de manera que vamos a ir a crear un diseño tamaño personalizado y vamos a escribir esas dimensiones. Lo mismo cuando vayamos a hacer cualquier otro producto, tenemos que validar primero cuáles son las dimensiones para ese producto, es decir, para las tazas son otras dimensiones, para los hoodies serán otras dimensiones, para los marcos de cuadros otras, y es lo primero que tendremos que revisar antes de empezar a trabajar aquí en Canva. Una vez que tengamos nuestro marco, se nos abre esta plantilla o lienzo en blanco o Canva y vamos a ir a la opción de elementos y ahí yo le voy a escribir, por ejemplo, la palabra corazón. Él me arroja una serie de figuras. Quiero agregarle una condición nueva que es corazones azules. Y como ven, él entonces ahora me muestra corazones azules. Ahora le voy a decir corazón metalizado y nuevamente él me va a mostrar corazones metalizados. Yo quiero ver qué fue lo que le escribí aquí para copiar lo mismo, pero ustedes pueden escribir lo que quieran. Van a ir a donde está la T de texto, escogen la opción, si es un título, la primera opción que dice agregar un título, que es la que yo escogí. Voy a escoger, tú eres literalmente la única que me gusta. Lo voy a cambiar a color blanco y eso se hace allá arriba donde está la letra A que tiene abajo una bandita de colores. Doy clic allí y se me despliegan todos los colores. Yo escojo el blanco en este caso, simplemente para que me facilite ver sobre el corazón que es de multicolor. Después si quiero lo cambio y arrastrando las esquinitas es una de las formas en que puedo cambiar el tamaño de las fuentes y si no, yendo a la parte superior donde están los números. Esa opción es recomendable si yo tengo varios cuadros de textos separados y quiero que todos tengan el mismo tamaño, que es más difícil igualarlos arrastrando las esquinitas, entonces es mejor ponerles una medida exacta. También puedo cambiar la fuente, doy clic aquí y escojo. Las fuentes en Canva son un número determinado, pero si yo tengo fuentes adicionales, yo puedo crear como un perfil y allí agregar todas las fuentes que yo quiera. Las puedo descargar de páginas como DaFont o otras que van a ver más adelante y allí entonces las podré seleccionar. Yo voy dando clic sobre cada una de las fuentes y voy viendo cómo se ve en mi diseño hasta que encuentre la que me guste y ahí ya simplemente me quedo con esa. Ahora, para cambiar el color de las letras yo puedo utilizar la herramienta de la lupa y copiar, por ejemplo, este verde que está poco usado en el corazón, sí está presente pero no demasiado. Entonces doy clic sobre el letrero, voy arriba a los colores, voy al signo más, hago clic sobre el gotero, lo pongo sobre el color que quiero copiar y le doy clic allí. Y ya mis letras son del color exacto de ese tono que yo seleccioné. También le puedo colocar un fondo a este diseño. Entonces, para probar eso, yo lo que voy a hacer es duplicar ahí donde está la copia. Hago ya un segundo exactamente igual, porque quiero probar cómo queda con fondo y sin fondo. Entonces voy otra vez a elementos, escribo fondo, a ver, corregir, fondo metalizado y selecciono uno que me guste. Me gusta este como escarchadito, entonces él no me abarca porque él es redondo y la forma es cuadrada. Yo lo que puedo hacer es simplemente agrandar esto tanto como para que él me cubra. Como él está adelante tapando el corazón, yo lo que voy a hacer es ir arriba a posición, a capas, y como vemos ahí está la posición en que está cada elemento. Yo lo arrastro con el cursor y lo coloco en el lugar donde quiero. Y ahora agrando mi fondo
hasta que cubra toda la superficie de mi rectángulo. En la descripción les voy a dejar nuevamente el link de la lista de reproducción de Coworkings para que vean todos los tutoriales de Canva y aprendan a usar todas las funciones que tiene. Ahora, para descargar, nosotros vamos arriba a compartir, luego al botón descargar, y si recuerdan, en Printify nos daban la opción de que los archivos fueran o JPG o PNG o SVG. Aquí Canva nos recomienda que lo descarguemos como PNG, entonces yo lo voy a dejar en PNG. No le voy a subir demasiado la calidad porque ellos tienen un límite de tamaño. Las voy a descargar separadamente, así que le doy a esta la opción de fondo transparente y en vez de imprimir las dos páginas de una vez, selecciono solo la número 1. Y luego, para descargar la siguiente, entonces desmarco la opción de fondo transparente y la descargo solamente la página número 2. Así voy a tener mis dos diseños para subirlos a mi camiseta de Printify. Ya en este caso lo que hay que hacer es ya no ir a gráficos, sino a donde dice mi dispositivo. Ahí hago clic y ahí busco el diseño que voy a colocar sobre mi camiseta. Si ven este corazón que no tiene fondo, lo puedo ajustar de tamaño porque toda la parte vacía no importa que se salga del recuadro que nos da Printify, mientras no se salga el corazón, que es el que sí tiene color y se va a imprimir. Entonces yo lo puedo agrandar más del tamaño del recuadro que me trajo el archivo. Ahora vamos a probar con el que tiene fondo. Voy a quitar este, nuevamente le doy a mi dispositivo, subo el otro, él tarda un poquito en subir y como ven, él se ocupa exactamente todas las dimensiones del área remarcada, porque nosotros le dimos al área de trabajo las dimensiones que nos indicaba Printify, que eran 4500 por 5100 píxeles. Entonces esta sería una segunda opción para diseñar los estampados de nuestras camisetas. Si nosotros no vamos a pagar el plan de pago de Canva, sino quedarnos con el gratuito, la forma como le podemos quitar el fondo a nuestras imágenes es yendo a la página remove.bg. En esta página simplemente vamos a donde dice agregar imagen, vamos a buscar nuestra imagen en nuestro computador, damos clic en ella y ya. Luego la descargamos en donde ustedes quieran y nos damos cuenta de cuál es la original y cuál no, pues obviamente porque una no tiene fondo, pero en el título ella le agrega el nombre remove.bg. Entonces pues es un trabajo que no es tan directo, pero es perfecto, es totalmente gratis. Podemos quitar el fondo a un número ilimitado de imágenes, todas las que queramos. Después de que ya no tiene fondo, lo agregamos a nuestro Canva y a nuestro proyecto y es exactamente el mismo resultado como si le hubiéramos quitado el fondo directamente desde Canva. La tercera opción que quiero que conozcan es la página de Kittl. KITTL. En esta página hay algunos diseños que se pueden usar de manera gratuita, con la gran desventaja de que al descargarlos bajan con una calidad muy pobre, y aunque existen aplicaciones para subir la calidad de las imágenes, este efecto no funciona en Shopify. Ellos nos advierten de que el uso de estas herramientas de inteligencia artificial no son efectivas y nuestros estampados no van a quedar bien. Entonces aquí la única solución es pagar por lo menos un mes, descargar y trabajar todo lo que queramos y cancelar antes de que se venza el mes, porque los diseños que podemos descargar de aquí solamente sirven para hacer stickers, o sea, para cosas muy pequeñas, no van a servir para nada más. La ventaja que tiene Kittl es que podemos hacer cosas geniales como manipular las fuentes, que es algo que Canva no nos va a permitir nunca. Se pueden usar estos recursos aquí de deformar, de hacer todas estas opciones, personalizar, distorsionar, ángulo, bueno, hay un montón de cosas, y con todos esos puntitos moviéndolos nosotros le podemos dar la forma y posición que queramos. Esto es algo que en Canva jamás se podrá hacer. Entonces valdría la pena, como les digo, hacer un buen plan de trabajo y pagar la mensualidad, sacar todo lo que podamos durante un mes y luego ya no pagar más. Y obviamente cuando ya nosotros empecemos a tener
ganancias, sí debería ser un recurso que usemos de manera fija porque nos permite lograr cosas muy buenas. De esta herramienta, esto es lo que me parece a mí más rescatable, más poderoso, porque en las otras se pueden conseguir imágenes y recursos muy buenos, pero ninguna da la posibilidad de hacer esto. Un punto a considerar es que cuando lo descarguemos, por ser gratuito, él nos dice que tenemos que darle crédito a Kittl. Y dar crédito significa que nuestro diseño va a salir con este logo de Kittl en la parte inferior. Nosotros se lo podemos quitar con inteligencia artificial. Vamos a esta página, quitar marcas de agua con inteligencia artificial online gratis. Aquí entramos, vamos a subir la imagen, vamos a seguir estos pasos y ya tenemos nuestra imagen sin su marca de agua o ese logo que nos impuso Kittl. Ya la podemos subir a nuestra camiseta normalmente. Aquí pueden ver cuáles son los costos de los planes. El plan gratuito, que es muy limitado, el plan Pro, que cuesta $10 mensuales y que nos permite 100 diseños de inteligencia artificial y bueno, toda esta serie de detalles. El siguiente, que es el experto, que nos permite incrementar los diseños de inteligencia artificial aumentando el precio, y el personalizado, que ya es pues dependiendo de lo que se pida, el de negocios, pues el precio se irá ajustando. Por último, les presento esta super página que se llama Creative Fabrica. En este momento hay una promoción que por $1 puedes estar suscrito durante todo un mes y descargar todo lo que puedas, absolutamente todo. Y en esta página se puede descargar todo tipo de diseños, todo tipo de fuentes, todo tipo de maquetas y todo con licencia de uso comercial. Es decir, todo lo que se descargue de ahí se puede usar para vender, para obtener ganancias con ello. Así que me parece que el beneficio es infinito. Esta letra A, si ustedes la buscan en Etsy, ellos venden esta plantilla casi que idéntica sin haberle quitado sino solo las florecitas de las esquinas, creo que por 89 centavos de euro o por 86, pero han vendido más de 50,000, así casi sin hacerle ningún cambio. Venden la plantilla para que la gente descargue todo el abecedario y lo pueda utilizar para imprimir tazas o qué sé yo, lo que quieran. Vale la pena, yo les estoy dejando en la descripción un código con el que pueden recibir esta suscripción de un mes por $1 y pues descarguen todo lo que puedan. Si es de pasar el día entero descargando, háganlo para que puedan cancelar la suscripción antes de que les cobren la cuota mensual, y estoy segura que más adelante, cuando el negocio prospere, van a querer pagar las mensualidades porque tiene recursos infinitos que valen muchísimo la pena. Una vez que hemos terminado todos nuestros diseños y los hemos cargado a Printify y al mismo tiempo a Shopify, cuando nosotros abramos nuestros productos, los vamos a ver con las fotos básicas que presenta Printify, que no son realmente fotos atractivas. Si por ejemplo ven esta, ella tiene simplemente la foto de la camiseta de frente y de espalda. Si yo fuera un cliente y viera esa foto, seguramente no entraría allí. Y esta tiene las plantillas que ustedes ya han visto, pues la pareja de frente, de espalda, algunas chicas, algunos chicos, pero tampoco es que sean tan atractivas, tan interesantes. Entonces ahí es cuando nosotros vamos a lo que se llaman los mock-ups. Mock-ups o plantillas o maquetas, que son fotografías de una camiseta en un ambiente bonito, puestos o en personas en lugares más atractivos o sobre algún lugar que también está más decoradito y más arreglado para que nuestra pieza se vea mucho mejor. Esos mock-ups o maquetas se pueden encontrar en varios sitios. Uno de ellos es Canva. Si uno escribe T-shirts Smart Mock-ups, ahí van a aparecer, vamos a entrar en esta opción y además de aparecer las camisetas solitas, si vamos bajando vamos a ver que ya aparecen personas utilizándolas en espacios. Voy a agregar una página en blanco adicional para descargar alguna de ellas. Tenemos que tener en cuenta el color de las camisetas que nosotros ofrecemos. Yo por ejemplo nunca ofrezco camisetas rojas, entonces voy a buscar una por ejemplo blanca y una negra o gris, los colores que yo siempre publico.
Y ya estas maquetas las podemos utilizar para colocarlas directamente en nuestro producto desde Shopify. Aquí la descargamos como hemos hecho con los demás diseños, luego de que le hayamos colocado el diseño de la camiseta que estamos queriendo vender, porque va a ir justo en esa camiseta, no es para todas. Aquí sí la podemos descargar en JPG y ya tendríamos nuestro primer mockup. Si ustedes van a Creative Fabrica, aquí van a ver muchísimos mockups espectaculares. Yo voy a descargar este para utilizarlo con el diseño que acabamos de trabajar. Luego lo subo a Canva. En Canva le voy a aplicar el diseño que quiero y esto lo debería hacer con todas las camisetas que yo suba, sea que utilice el mismo mockup o no. Yo pudiera usar el mismo en todas, pero pues hay opciones para usar diferentes. Pero cada camiseta que yo suba debería tener todo este trabajo de mejora y de enriquecer la presentación para el público. Una vez que ya le he colocado el diseño a mis camisetas, procedo a descargarlo en formato JPG y nos vamos a Shopify para subir la imagen. Cuando estemos en Shopify, en mis productos, vamos a hacer clic sobre la fotografía de ese producto al que le vamos a cambiar las fotos. Una vez que estemos dentro del producto, lo que hacemos es dar clic en donde dice agregar para poner una imagen adicional y buscamos ese mockup que acabamos de crear. Hay que tener presente que estas imágenes hay que descargarlas con baja resolución, puesto que la plataforma no acepta imágenes pesadas. Entonces aquí se le baja tanto el tamaño como la resolución para que Shopify la acepte. La volvemos a cargar y una vez cargada, Shopify nos da la posibilidad de editarla. En este caso yo la descargué y no le puse fondo transparente, entonces la puedo recortar. Le doy aquí al símbolo de cortar, escojo que es una forma irregular para que él me deje mover libremente o forma libre, y yo voy a empezar a mover las esquinas hasta que coincidan con la forma de mi fotografía. Lo grabo y ya me queda únicamente la imagen sin ese borde blanco que le sobraba. Cierro esta pantalla. Aquí podríamos agregar más maquetas con diferentes formas de presentar el producto, a lo mejor con personas utilizándolo o puesto en diferentes lugares si nosotros queremos. Una última página donde pueden descargar mockups, que algunos son gratis y si no se paga la suscripción que cuesta $9.99, es la página de Place It. Allí pueden encontrar muchísimos mockups y sería una opción adicional. La idea sería un mes descargar todo lo que podamos o todo lo que nos guste y luego cancelar la suscripción al cabo de esos 30 días, y con eso ya tendremos muchísimo material para trabajar. Chicos, yo les agradezco por ver mis videos hasta este punto. Les cuento que me ayuda mucho suscribiéndose, dándole like a mis videos y compartiéndolos, porque así YouTube se los recomienda a otras personas. Eso me ayuda a crecer y a poder hacer más contenido para ustedes, ya que todavía hay mucho por ver sobre este tema y muchos de los otros temas que tenemos contemplado ver en el canal. Entonces les agradezco, espero que saquen provecho de todo lo que estamos compartiendo y nos vemos en un próximo video.